Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer volver a participar en este 2020 de otra unidad de enseñanza de Teoría Antropológica 1 y en este caso con uno de los capítulos o grupos intelectuales más fascinantes de la historia de las ciencias sociales, como fue el dado en llamar la Escuela Sociológica Francesa, que gravitó en torno a la obra de Émile Durkheim y un amplio grupo de colaboradores, entre los que se destacó Marcel Mauss, y que fue un movimiento científico, no apenas científico, uno podría decir también cultural, moral y también con político en alguna medida, que tuvo un enorme impacto, tiene un enorme impacto hasta el día del presente en la posibilitación en la legitimación de las ciencias sociales en general como campos de científicos autónomos, con una autoridad específica en el ámbito de la cultura, con tesis maravillosas y no rebatidas en muchos aspectos hasta el momento sobre fenómenos decisivos de la vida colectiva, como las aplicaciones sobre el orden religioso, por ejemplo, y tantas otras cosas que hacen que muchas obras muy contemporáneas, como la del propio, por ejemplo, Pierre Bourdieu, pueda ser muy estrechamente emparentable a esa lógica de organización de la ciencia que propició Émile Durkheim. Sí, sin lugar a dudas, legados científicos que impactaron de lleno en obras como Lévi-Strauss, y en otros países también, ustedes lo han visto, lo verán con la obra de Radcliffe Brown, de Malinowski, de Evans Pritchard, digamos. Al día de hoy hay grupos de estudios durkheimianos en gran parte del mundo. Ya en Oxford hay un centro de estudios durkheimianos, imagínense ustedes, hay plazas, calles, museos, es realmente una de esas obras que fascinan y que son interminables, son inagotables, están fuera del tiempo realmente porque su ejemplaridad, su fuerza es una inspiración permanente para todos aquellos que buscamos con las ciencias sociales hacer cosas de verdad y al mismo tiempo eh, tomar algo de la vocación o sea, la pasión con la que estos tipos de fines del siglo XIX eh, pusieron ladrillos basales de nuestras propias disciplinas, ¿no? Bueno, y entonces por eso mismo es extremadamente vasto lo que uno debería hablar para que ustedes se inicien un poco en la lectura sistemática de las obras de estos autores y por lo tanto mi función va a ser lamentablemente no tratar, digamos, con detalle la totalidad de los textos que tenemos en lectura, especialmente esos dos polos que marcan algunas formas primitivas de clasificación de 1902 y las formas elementales de la vida religiosa de 1912, pero que son, digamos, dos capítulos axiales alrededor de los cuales uno podría decir que giró todo el proyecto académico de la Escuela Sociológica Francesa, pero como bien decimos con Ezequiel, digamos, lo fundamental es que ustedes, digamos, se inicien en esa lectura sistemática de estos textos seminales, fundadores, que están reverberando al día de hoy, como decimos, en gran parte de las posibilidades analíticas de enormes campos de conocimientos de las ciencias sociales contemporáneas. Por eso, en primer lugar, hay que conocer la trayectoria de los autores, porque, como bien decimos, no es que estos autores se pusieron a escribir sobre estas temáticas y de ese modo, porque sí, ni aisladamente. Ellos, como cualquiera, son frutos de una época, son frutos de ciertas historias particulares, de ciertos contextos nacionales, étnicos, de clase y tantas otras dimensiones que son basales para comprender la obra de un autor. Y en alguna medida la fuerza revolucionaria la sociología de Émile Durkheim se explica por muchos elementos de su propia trayectoria, ¿no? También es extremadamente fascinante
y yo les digo, ¿no? Tengo varias biografías de este tenor, una sobre Durkheim, otra sobre Moss, cartas entre ellos, digamos, y es muy complicado al día de hoy revisar las centenares de notas que uno mismo fue tomando, los trabajitos que fue haciendo sobre estos autores a lo largo del tiempo. Pero bueno, digamos, lo elemental para, digamos, inspirar por ahí su curiosidad de ir más allá y, como yo les digo, eh, sentirse atraídos a relacionar las piezas de un gran rompecabezas que yo tal vez dé desordenadamente ante ustedes, pero bueno, donde les cabe a ustedes en la función de alumnos lograr armarlo, ¿no? Entonces el profesor dispara o dispone, larga una serie de fichas o de piezas y que ustedes van a terminar de completar, porque lamentablemente por esta tecnología no tenemos el tiempo suficiente de explayarnos todo el tiempo que deberíamos para ser concisos con todo lo que nos gustaría decir, ¿no? Yo mismo, digamos, lamentablemente no puedo hacer la sesión en vivo por varias otras obligaciones que tenía ya pautadas para el día de mañana, por eso la estoy grabando anticipadamente y desde que me puse a releer el jueves pasado, la tentación es de seguir, seguir y seguir y seguir, pero bueno, porque uno se ve atraído por estas obras fascinantes, ¿no? Bueno, Émile Durkheim nació en un pueblo de la región de Alsacia, al este de Francia, en 1858, hijo de un padre rabino y de una madre que también, judía, venía más del lado del comercio de tejidos, digamos, una familia de clase media, si se quiere, donde los ingresos familiares tenían que ver con el financiamiento del Estado a ciertas funciones sacerdotales, no apenas del catolicismo, pero bueno, un magro salario de 1.000 francos para la época y digamos, una fratría de 5 hijos, de los cuales Émile fue el menor. Digamos, el padre ya tenía 53 años cuando nació Émile, y siempre hay una cantidad de condiciones en fin, de esas posiciones, ¿no? De ese lugar, de ese momento de la familia. Francia está, como ustedes saben, a lo largo de todo el siglo XIX es un país que, si bien es la cuna de la gran revolución de 1789, al mismo tiempo tiene unos vaivenes y es cuna de revoluciones de todo tipo y color en las ciencias, en la política, digamos, como eje de reformulación de gran cantidad de ideas y de teorías europeas, etcétera. Y por sobre todas las cosas, por la fuerza que la República tuvo a lo largo de todo el siglo XIX, acogió gran masa de minorías perseguidas, especialmente del este europeo, como los judíos, ¿no? Y por sobre todas las cosas, el judaísmo francés se asentó en esa región fronteriza o más cercana al este, no por nada en la frontera con Alemania, y bueno, y ese contacto franco-alemán los marcó también muy fuertemente, ¿no? En el origen, el apellido Durkheim tenía una CK, denotaba cierta germanitud, ¿no? El hecho es que, bueno, ya por varias generaciones el padre, el abuelo, el bisabuelo de Émile habían sido rabinos, digamos, la religión hebrea demarcaba un poco la, la obligación moral, si se quiere, en el seno de la familia, y el padre era un muy reputado rabino que se había formado en París y tenía, digamos, llegó a ser gran rabino de la región de Bosch. Bueno, pero por sobre todas las cosas, digamos, cultores también al mismo tiempo de una vida ascética, extremadamente, ¿cómo se diría?, austera, ¿no? Y también, por otro lado, muy fuertemente impregnada de la vocación o la necesidad de integración en la cultura de acogida, o sea, en Francia, ¿no? Un fuerte nacionalismo, si se quiere, de corte liberal en lo político, también los atravesó.
Eh, Así como el padre había sido educado en París, digamos, Émile eh, es llevado a estudiar filosofía también, es empujado a estudiar filosofía también como una presala tal vez para los estudios teológicos y la formación en el rabinato en París y cursa sus estudios en la gran institución universitaria que es hasta el presente la Escuela Normal Superior, formadora de grandes cuadros de la ciencia y la intelectualidad francesa, ¿no? Eh, bueno, y como todo joven egresado aún de esta universidad, como tantos otros casos que uno va a conocer en la historia, el propio Pierre Bourdieu o Michel Foucault o Roland Barthes u otros, que inician sus carreras como profesores de escuela secundaria, y bueno, y ganándose el pan, enseñando la filosofía, y siempre en esa tensión entre la expectativa familiar de que esa formación cívica, filosófica, etcétera, fuera retribuida culturalmente para la formación de un nuevo rabino en el linaje familiar, porque bueno, una de las cosas fundamentales del judaísmo hasta el día de hoy, en ciertas fracciones del judaísmo, es el culto del libro, la sobreeducación como un instrumento para repeler los ataques que por la política, por la economía, por otros lados, sufría esta minoría en gran parte de Occidente en aquel entonces, ¿no? Entonces, digamos, revertir el prejuicio y ese desplazamiento en el medio social a través de una altísima capacitación educativa. Emile Durkheim, digamos, en esas derivas entre buscar un destino social, va en primer lugar a encontrar un puesto como profesor tempranamente en Bordeaux, en el suroeste francés, para enseñar en la naciente escuela en una naciente cátedra de pedagogía e historia moral, y por sobre todas las cosas, al tiempo en que él está iniciándose en la vida universitaria, digamos décadas de 1870, 1880, Francia por ese entonces se vio fortísimamente impactada por un episodio decisivo que fue la guerra franco-prusiana de 1870, que Francia pierde frente a Prusia y que es una humillante, digamos, derrota frente a un enemigo histórico, una tensión ahí donde la región de nacimiento del propio Durkheim había sido invadida por Alemania. Y bueno, esa crisis lo que permite es la crisis de la monarquía francesa y la reemergencia del republicanismo político con una fuerza eh, suprema, como no había tenido después de la gran revolución de fines del siglo XVIII, cuando se funda la Tercera República. Y la Tercera República es no por nada llamada la República de los Profesores, en la medida en que ya para ese entonces, 1870, las ciencias, como ustedes han visto con el estudio del evolucionismo, la razón, el positivismo, digamos, la fe en que el orden del mundo iba a ser coordinado por el pensamiento y la acción racional sobre el mundo, hizo por sobre todas las cosas una batahola de rupturas enormes, como fue el depósito de la refundación de la nación francesa, que como dijimos había sido vapuleada por esta guerra perdida, en la fe en la institución. Entonces, hombres de ciencia, ideas más hacia la izquierda, si se quiere, tanto liberales socialistas como ideas comunistas, en fin, están atravesando gran parte de la construcción de los nuevos pilares del Estado francés.
Eh, y bueno, entonces ahí, entre otras tantas cosas, las políticas de educación nacional integradoras en todos los niveles, las campañas de alfabetización terminan de consagrar a la escuela como el gran artefacto de civilidad nacional para los franceses. Y por sobre todas las cosas, digamos, se achaca la derrota en un estado vetusto monárquico donde la latinidad católica habría sido sojuzgada por una cultura mucho más modernizada por la influencia fuerte del protestantismo. En todo caso, queda en jaque la centralidad que la religión católica hasta ese entonces tenía en esta latina Francia, y entre otras cosas se produce por la influencia de estos hombres de ideas, ya decimos, liberales socialistas como Jules Ferry, leyes de separación de la Iglesia del Estado, y la fundación de una cantidad de instituciones de ciencia y de cultura como nunca antes había tenido Francia, ¿no? Entre esto, bueno, algunas grandes escuelas para formar cuadros científicos, como la Escuela Práctica de Altos Estudios, donde después se va a formar Marcel Mauss desde fines del siglo XIX, etcétera, etcétera. Con esto estoy queriendo decir de que Francia se está refundando y al mismo tiempo Europa está constantemente convulsionada porque el movimiento de crítica social, los movimientos de, digamos, el acceso de los trabajadores, de las masas a la educación, a la voz pública, digamos, al combate por el Estado. Francia había sufrido también la Comuna de París, o intentos revolucionarios que atraviesan todo el continente década por década, hacen que haya un movimiento de crítica y de agitación social, donde obviamente Marx, el marxismo, el nacimiento del socialismo, el movimiento anarquista están a la orden del día, y por sobre todas las cosas, algo que lamentablemente en nuestro mundo de hoy, en el presente, está muy disminuido, que es una crítica abierta a las raíces de los males que produce el capitalismo con, por ejemplo, el deseo desenfrenado de riqueza o la sobreexplotación humana. Digamos, el problema social, la cuestión social está a la orden del día, el pensar frenéticamente cómo organizar el Estado para controlar los desvaríos, los desvíos, los males que el capitalismo, el industrialismo, el desenfrenado tren del progreso está haciendo sufrir a las poblaciones humanas con la amenaza permanente de la guerra, el desangramiento y, en fin, un movimiento, un tiempo realmente de crítica social que se ve reflejado en todas las dimensiones de la vida cultural. En las artes eso va a dar lugar, bueno, por ejemplo, el movimiento expresionista, las ideas modernistas, el intento por refundar todo de cero, ¿no? Entonces, con este contexto general que yo les voy diciendo, Durkheim no está exento no está aislado en una burbuja, y entre tantas cosas, digamos, el estudio de la religión como hecho científico está a la orden del día, y ustedes ya lo veían con antropólogos evolucionistas como Fraser o Taylor o tantos otros, y en Francia, en todo caso, se comienza a cerrar una larga disputa entre aquellos que quieren emprender un estudio científico de las religiones y aquellos que quieren restaurar la primacía de la teología católica en el ordenamiento moral de la sociedad francesa. Son disputas realmente violentísimas y donde un poco la actitud de Durkheim es de, como uno diría, prudencia metodológica, ¿no? Si uno analiza un poco la evolución de la obra de Durkheim, es ir construyendo, digamos, refrenar la tentación de entrar en esos debates, tanto de la política como del mundo intelectual, etcétera, para ir construyendo los ladrillos de un método, ¿no? Sentar las tesis o hipótesis
de los grandes problemas de su presente para luego intentar fundar los métodos de una nueva ciencia que sería la sociología, que si bien ya había sido preconizada por Auguste Comte en la primera mitad del siglo XIX, no había logrado establecerse con un método y un objeto propio, o en todo caso legitimarse en la institución universitaria como algo digno de enseñanza generalizable, y para después proceder, digamos, a una estrategia, a un programa de conocimiento de largo plazo. Entonces, por algunas críticas de época de Durkheim, es esa ausencia en los debates efectivos, más de tenor político, a los que sí se vio atraído mucho más fuertemente su sobrino Marcel Mauss. Y uno estaría tentado a encontrar, digamos, esa prolijidad de la planificación de un gran proyecto creador que Durkheim desarrolla desde su tesis doctoral sobre la división del trabajo social hasta su última gran obra, que fue Las formas elementales de la vida religiosa, y es uno de los pocos autores donde uno podría ver una real coherencia en el desarrollo consecutivo de un conjunto de tesis seminales, ¿no? Esto para concentrarnos en el tema o en el fenómeno de los textos que nosotros tenemos para leer, que son, digamos, la sociología religiosa de este grupo científico intelectual. Durkheim se recibe, digamos, con una tesis que es publicada en 1893, que es de la división del trabajo social, donde por sobre todas las cosas él busca comprender el problema de la cohesión de los grupos humanos. Por sobre todas las cosas, comprender la naturaleza de la forma en que están relacionados los individuos en el entramado social de su propio mundo, este mundo en crisis, en tremenda crisis, de un capitalismo salvaje, uno diría con palabras contemporáneas, de estados que se hacen y se deshacen permanentemente, digamos, de la conquista imperialista que está a la orden del día, destruyendo sociedades, y en fin. Y toda esta efervescencia de una crítica social para frenar la injusticia, ¿no? La cuestión social es lo que hay que comprender, y en todo caso es el riesgo y el peligro de la anarquía en la que puede caer la sociedad si no se comprende cómo pueden reunirse, unirse las almas en el entramado nacional del que es parte, ¿no? Y para esto, un poco en su tesis, ya va a hacer suya las premisas del evolucionismo antropológico, que para comprender el presente es preciso ir a las primeras formas de organización social, porque es allí donde se esconden los gérmenes de la diferenciación, o lo que luego se desarrolla y evoluciona, digamos, y es allí, yendo a las sociedades primitivas, donde uno puede encontrar los elementos invariantes, ¿no? Lo que constitutivamente atraviesan todas las formas sociales en el tiempo y en el espacio. Entonces es reordenar y volver a encontrar las fuerzas de cohesión social, ¿no? que mantienen unidos a los miembros de una sociedad. Entonces, en la división del trabajo social, digamos, en la división del trabajo social hace hincapié en eso, cómo está organizado los distintos, la unión, las relaciones, los vínculos entre los diferentes sectores de la vida nacional de un Estado capitalista moderno, digámoslo así, ¿no? Donde la especialización está a la orden del día y donde la diferenciación social se acelera cada vez más por la aparición de nuevas funciones en la sociedad. Entonces se establece ese paradigma clásico del modelo de la organización, de la solidaridad orgánica, ¿no? Basada en la metáfora de las ciencias naturales, de la sociedad como un organismo natural, donde cada órgano cumple una función particular que es interdependiente con el resto de los órganos sociales.
pero para que, digamos, el cuerpo social funcione con equilibrio, con robustez, etcétera, es preciso comprender las conexiones, ¿no?, fisiológicas y morfológicas entre estas dos dimensiones. Y para comprender lo que se ha roto, lo que ya no anda, lo que está dañado en esa organicidad de las sociedades modernas, Durkheim va a ir con estas tesis, digo, de época, del evolucionismo, a comprender entonces en las sociedades fundadas en lo que contrapuestamente, y en base a los organismos inferiores, como los anélidos, por ejemplo, a ver las sociedades segmentarias, los grupos primitivos, las sociedades organizadas en base a una cohesión donde todos los individuos del grupo están sometidos a la misma ley, digamos, moral de la vida religiosa. Por sobre todas las cosas, también esta tesis primaria de Emile Durkheim era una tesis de sociología de derecho, en el sentido de que lo que quería pensarse era cómo la ruptura de la ley orgánica, digamos, daba lugar a desvíos que eran sancionados por un órgano que debía administrar justicia o regular las arbitrariedades y los desvíos de la sociedad. Esa función jurídica, en todo caso, de establecer leyes, normas, para posibilitar, digamos, la convivencia entre grupos sociales extremadamente disímiles en la sociedad nacional, en la vida primitiva está cohesionada por la fuerza, digamos, opresora, si se quiere, pero totalizante, que cabía en los hechos de corte religioso, ¿no? Entonces, fíjense que en los ritos y las creencias, ¿no?, de los grupos primitivos iba a poder comprenderse la atracción, digamos, moral, digamos, el sentimiento para con los otros de la colectividad que mantienen unido al grupo cohesionadamente. Y por sobre todas las cosas, lo que va a plantear Durkheim, en todo caso, lo que deja planteado en la división del trabajo social es que es la religión el lugar privilegiado para comprender la fuerza moral de las sociedades primitivas, ¿verdad? Si bien desarrolla muchas más tesis que no viene dado al caso comentar ahora, queda flotando, digamos, esta tesis seminal de ir a lo primitivo para comprender la desorganización, a la diferenciación del mundo contemporáneo. En paralelo a que él está fundando, digamos, una cátedra de sociología en Bordeaux, porque esta cátedra de pedagogía luego lo autorizan a él a dar un curso de sociología, y es tal la dedicación que él tiene, digamos, tiene todos los... es ampliamente admirado por los administradores de la universidad como el profesor más dedicado, más obsesivo, y que empieza a congregar masas de estudiantes alrededor de él, por algo que muchos historiadores de la ciencia han visto como la encarnación de esa figura casi de un sacerdote religioso en medio de la institución universitaria, con, digamos, con un mana, con un aura muy atractiva y una fuerza arrolladora de sus ideas alrededor de sí, ¿no? Pero, digamos, la sociología al mismo tiempo se está tornando una ciencia casi popular en Francia, porque esta necesidad imperiosa de comprender los mecanismos y los problemas de la cuestión social de la hora, los peligros de la disgregación del orden moral y social de la República Francesa, hicieron que se fundaran
cátedras de sociología paralelamente en muchas otras ciudades, en Lyon, en Lens, digamos, la Revista Internacional de Sociología, sociedades de eruditos en sociología, y al mismo tiempo todo parecía ganar una explicación de tenor sociológico en la Francia de aquella época, inclusive impactando fuertemente en la literatura, ¿no? Obras, el realismo literario de obras como la de Émile Zola, un autor ultra popular en la literatura francesa de aquella época, está fuertemente impregnada de cuestiones y explicaciones de un tenor que uno podría decir sociológico. Pero frente a este peligro de la popularización excesiva, donde en nombre de lo sociológico podría decirse cualquier cosa, es que Durkheim, luego de su tesis doctoral, se ve un poco compelido a organizar la masa, el programa de estudio de toda la disciplina, y es así que nace un libro como Las reglas del método sociológico, 2 años después, en 1895, donde, bueno, define los hechos sociales como cosas, ¿no? O va a realizar esas definiciones tan famosas como que la sociedad y las relaciones sociales son hechos sui generis, que deben ser explicados por otros hechos sociales y no por explicaciones de otro orden, como teológicos o naturalísticos, ¿no? Bueno, y tantas premisas activas al día de hoy en la formulación de explicaciones socioantropológicas, como el hecho de que la explicación se conquista con la ruptura de las prenociones, es decir, con los prejuicios y con las ideas vagas o no demostradas que en el discurso colectivo se tienen sobre las cosas que la ciencia social debe explicar desde la raíz, es decir, desde los orígenes, es decir, a través de instrumentos históricos, comparativos y documentados. Bueno, también tesis extremadamente potentes que le van dando a él una autoridad y descartando a los, digo, decenas de otros intelectuales de la época que estaban disputando un poco la autoridad en esta disciplina en particular. Esto para decir que la religión era un tema obligado de época, en esto de la separación de la Iglesia y del Estado, ¿no? Ya por esa época, por ejemplo, también, creo que es un par de años después, en 1896, se funda la quinta sección de la Escuela Práctica de Altos Estudios en París, que va a estar exclusivamente dedicada al estudio social, histórico y filosófico de las religiones, y se instaura esta institución dentro de la Sorbona, que era la gran institución universitaria de la República Francesa. ¿Y qué marca esto? El fin de la facultad de teología que todavía existía en la institución universitaria francesa a pesar de los embates de la revolución republicana de fines del siglo XVIII, ¿no? Pero en todo caso es, digamos, erradicar la teología de la enseñanza universitaria, cosa que en Córdoba también está sucediendo paralelamente por aquellos años, y donde el derecho está abarcando un poco esa función por el lado argentino, etcétera, pero las letras, la filosofía y las ciencias sociales nacientes van a estar un poco ocupando ese lugar supremo que anteriormente tenía la filosofía y la teología como teorías de explicación del orden del mundo, de la historia humana y de los hechos sociales. Si bien Durkheim, digo, sigue por sobre todas las cosas muy compenetrado en realizar contribuciones para explicar los grandes problemas de la sociedad francesa de su época, al punto tal que su tercer libro es El suicidio, un análisis sociológico sobre el suicidio en Francia. ¿Por qué? Porque este estado de anomia social, como él denominaba, de anarquía, me sale la palabra francesa, de malestar
en la sociedad burguesa capitalista, en un orden extremadamente violento, injusto, estaba reflejado en problemáticas sociopsicológicas extremadamente agudas, ¿no? La psicología también tiene una importancia crucial en la época, con estudios sobre, bueno, lo que se comprendía como las neurastenias sociales o colectivas, ¿no? Y esto que podía llevar a la destrucción de la propia vida humana, al suicidio, como un sacrificio del individuo moderno frente a su imposibilidad de encajar, ¿no? en las estructuras de la vida moderna y contemporánea. Entonces, el suicidio es un brutal estudio estadístico a través de registros del Estado francés, digamos, públicos, sobre las causas, las formas de esta patología social. También la explicación tiene que ver con una cantidad de cosas que intentan encontrar la raíz social, es decir, colectiva, que lleva a ciertas personas a esta actitud mórbida, si se quiere, y desencajar cualquier tentación de explicación individualista como una salida o autoconsciente o como una culpabilidad en fin, o como la figuración extrema del individualismo contemporáneo, ¿no? Sino que precisamente como ya había establecido en las tesis de las reglas del método sociológico, todo es explicable por lo social, por los hechos. El suicidio es un hecho social que tiene formas, que puede separarse, segmentarse, delimitarse, y al punto tal que él presenta, digamos, sus cuadros, sus tablas sobre el suicidio en la gran exposición internacional de Bordeaux de 1895, en fin, hay casos muy interesantes sobre eso. Pero en paralelo, digamos, a medida que él se siguió con estudios de la sociedad contemporánea en la que estaba viviendo, Durkheim ya había comenzado a enseñar, o su primer curso de sociología de la religión fue impartido en la Universidad de Bordeaux en 1894-1895, ¿no? Allá los años escolares van de septiembre a mayo. Entonces, 1894-1895 realiza un primer curso de sociología de la religión. Y donde un poco los cronistas dicen que parece un curso armado para instruir a su sobrino Marcel Mauss, que pocos años antes había ido a formarse con su tío en Bordeaux. Y un poco también, ¿no? Ya el judaísmo, digamos, o en todo caso el lado teológico del rabinato judío, como todas las autoridades religiosas de la época, estamos viendo perdiendo autoridad, y digamos la atracción de los jóvenes por estos nuevos saberes modernos para poder explicar lo que, digamos, esas tradiciones intelectuales familiares o del propio grupo ya se descreía que podían tallar en la medida en que lo hacían con generaciones anteriores. Y también, por supuesto, la gran ascendencia, el gran éxito, la gran autoridad que Émile Durkheim estaba teniendo en Bordeaux hizo que la familia de Mauss, aún un poco más pobre que la de su tío Émile, decidiera, ¿no?, llevarlo a que se educara con su tío. Y digamos, Marcel Mauss, que había nacido en 1871, ya de muy joven, se pone bajo el ala de su tío, y su tío hace de él un alter ego, ¿no? Hay una relación más que de filiación, de alter ego, ¿no? De una sociedad de trabajo impresionante. Por eso ese artículo, alguna forma primitiva de clasificación, que es uno de los pocos que firman juntos, ¿no? Durkheim y Mauss, un poco es, uno diría, el centro de gravitación de la obra de ambos dos. Porque, como ahora voy a decirles, ellos comenzaron un estudio sistemático de este problema, sobre el cual también todos hablaban,
y donde todos estaban intentando encontrar una explicación histórica, evolucionista y social sobre los hechos religiosos para destronar la explicación teológica del mundo, que ya estaba ampliamente cuestionada por la ciencia y por el desarrollo de la sociedad moderna, etc. Pero ellos, como decíamos, para introducir su voz en ese torrente de innumerable cantidad de obras y opinión pública, hicieron un trabajo extremadamente sistemático. Otro instrumento que explica la fuerza de la sociología religiosa en ellos tiene que ver con la muerte de Moise Durkheim, el padre de Emile, también en ese año 1895. Es decir, en vida de su padre rabino, del halo de esa moral familiar sobre él, hubiera sido extremadamente raro y difícil que él se hubiera abocado con tanto ímpetu y libertad creadora al estudio de las religiones. La muerte del padre, en todo caso, psicoanalíticamente, uno podría decir, lo libera a él de ese yugo, de ya tener un destino propio como profesor en una ciencia que estaba entrando en la modernidad como la sociología, tenía un ganapán, si bien un salario modesto de unos 1000 y poco de francos, pero ganaba más que su padre como rabino, siendo profesor. Y él como que encarna, ¿no? Digamos, la familia Durkheim en crisis encarna él un poco ese lado, moderniza esa autoridad extrema que tenía su padre rabino. También, unos años antes, ese bienestar material o esa autoridad propia de Emile Durkheim también se explica por un hecho que un historiador francés espectacular que se llama Christophe Charles estudió muy bien, que fue el buen casamiento de Emile Durkheim. Y aquí algo no fortuito, de lo que produce, lo que provoca, o lo que limita, o lo que problematiza una buena alianza matrimonial. ¿Por qué digo esto? Porque Emile Durkheim, por H o por B, por cosas que no vamos a comentar ahora, en 1887 se había casado con Julie Dreyfus. Julie Dreyfus era la hija de también de una familia, de un empresario siderúrgico judío, digamos, de una gran fundición siderúrgica muy poderosa en Francia, o sea, de una familia extremadamente rica. Dreyfus Frères, los hermanos Dreyfus. Bueno, al punto tal que la dote que el padre de Julie pone para el casamiento con Emile es de 100.000 francos, ¿no? Mientras que Emile, con su trabajo como profesor, había conseguido poner una dote de 38.000 francos cuando él ganaba 1.600 francos por mes. O sea que los años de ahorro que suponía por el lado de Emile para llegar, digamos, a esta alianza que también tenía ese componente étnico intrajudío, ¿no? Y la dote de la pareja Durkheim-Dreyfus, pocos años después, aumenta excesivamente con la muerte del padre de Julie y una herencia fabulosa. Digamos que en alguna medida, si bien hay un refreno extremo a la opulencia y a la riqueza como uno de los signos de la degenerescencia del mundo, del mundo capitalista moderno, tenía una tranquilidad material, si se quiere, la vida de Durkheim, que la trasladó o la aplicó a no pocas empresas para fundar su sociología. Entre otras cosas, también con apoyo de la Universidad de Bordeaux, etc., él va a crear una revista en 1896 que se llamó L'Année Sociologique, o sea, un anuario. El anuario sociológico sería traducido, donde por otro lado fue el lugar donde le permitió a él
contar con un órgano propio de publicación de los avances de sus trabajos, pero no solamente de él, sino de un grupo de notables alumnos con los cuales había empezado a rodear en Bordeaux, que no eran muchos, pero fue una revista que duró unos 11 números, o sea, unos 11 años, y que permitió esto que una iglesia produce una religión, ¿no? Una cohesión grupal y una fuerza como un programa colectivo de trabajo que muy pocos científicos sociales de la época consiguieron y que explica en gran medida el engranaje y la fuerza de la sociología durkheimiana. Entonces, enseñando sociología de la religión ya a mediados de la década de 1890, la muerte del padre Rabino, la année sociologique, cierta riqueza material, Marcel Mauss a su lado, y, digamos, el paso siguiente, habiendo formado como también en la filosofía, que era el título posible de la época, en su sobrino en Bordeaux, él lo empuja para que termine sus estudios en París. Y precisamente en París, donde él también había ido a estudiar, Durkheim, en París se está abriendo esta quinta sección de la Escuela Práctica de Altos Estudios, ahí al interior de la Sorbona, como decíamos, por una institución extremadamente moderna dedicada en exclusivo al estudio de las religiones. Y por sobre todas las cosas, con la caída de la Facultad de Teología, digamos, es como el polo extremadamente laico, ¿no? De una laicidad donde, por sobre todo, profesores de origen protestante y judíos van a estar animando esa efervescencia de los estudios históricos, filológicos, filogenéticos, lingüísticos, de los más diversos aspectos de las religiones. Esto para que ustedes se figuren, digamos, que el tema de la religión está siendo abordado paralelamente con un frenesí, como una necesidad de sacarle, digamos, el resguardo de la institución eclesiástica para poder comprender las fuerzas positivas, en todo caso, que la religión podía tener como un instrumento más de cohesión social del mundo moderno. Pero donde sin lugar a dudas la función que antiguamente había cumplido esta institución reguladora de lo sagrado iba a ser desplazada precisamente por estas instituciones educativas. Iba a ser para toda esta generación de científicos y pedagogos occidentales modernos, si uno quiere, iba a ser la educación, la institución que ocuparía el lugar de la iglesia antaño. ¿No? O sea, el lugar de la introducción del individuo en el orden del mundo, en la introducción del entendimiento colectivo, ¿no? En el garante de las leyes, del bienestar, del entendimiento, de la formación necesaria para estar en sociedades tan completas y complejas, digo, como la sociedad industrial, imperialista, moderna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un movimiento brutal de laicización que en todo caso es de búsqueda de apropiación de las funciones que antiguamente ocupaban las instituciones religiosas en otras esferas de la vida social en un momento extremadamente crítico, ¿no? Como decíamos. Bueno, la experiencia de Marcel Mauss en París es extremadamente importante como el socio que le hacía falta a Durkheim para que su proyecto científico ganara una envergadura nacional. Es decir, desde Francia como Argentina es un país hipercentralista, lo que no pasa por Buenos Aires difícilmente tenga una fuerza, digamos, por lo menos para todos aquellos que pretenden ir más allá de su pequeña comunidad. Y en todo caso, el propio Emile Durkheim había estado intentando llegar a la academia parisina ya desde finales del siglo XIX, con un par de intentos fallidos de candidatearse a cargos en la máxima institución académica francesa, que es el Collège de France. Primero tiene un par de derrotas frente a una serie de figuras
digamos, más conservadoras, filocatólicas, como Jean Joulet, y luego con, digamos, una gran figura de la época como es Henri Bergson. Y a medida que desde provincias la sociología de Durkheim comienza a hacer ruido, también comienza a ser fuertemente atacada. Pero en todo caso, esta cabecera de playa que es Marcel Mauss en París le permite a Durkheim seguir construyendo este gran edificio para lo que luego fue, sí, su llegada a la Sorbona recién en 1902, 1903, cuando aparece, no casualmente, en la Année sociologique, algunas formas primitivas de clasificación. Un gran aliado es un profesor judío, profesor del Collège de France y de la Escuela Práctica de Altos Estudios, que también asume un rol de casi un tío protector en París de Marcel Mauss, y es un triángulo con Durkheim en la construcción de una cantidad de problemas y de estrategias de conocimiento, ¿no? Quería ver una notita acá. Bueno, quería recordar el nombre de este profesor porque fue un profesor extremadamente importante. Y es como alumno brillante de esa institución donde Marcel Mauss está dedicado al estudio de las religiones universales, el budismo, el hinduismo, las religiones de Oriente, y digamos, lo que incluye el estudio de las lenguas originarias de algunas de esas religiones antiguas, como el sánscrito, por ejemplo, por supuesto el hebreo y otros idiomas antiguos y raros, el latín, en fin, una erudición o un capital intelectual que complementaba perfectamente con lo que disponía ya su tío. Y ahí comienzan, digamos, ya en ese fin de siglo XIX, los primeros trabajos de Durkheim y Mauss sobre la religión, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro de los alumnos, discípulos que gravitan en torno y que comienzan a publicar en la Année sociologique, como Henri Hubert, comienza a ser un socio de generación de Marcel Mauss, con el cual escriben varios trabajos, y entre ellos uno sobre las funciones del sacrificio en las sociedades, digamos, antiguas, especialmente en la India y en Oriente, empiezan a realizar una cantidad de estudios sobre los diferentes aspectos rituales y las creencias religiosas que pasan por la oración, la plegaria, el sacrificio, como decimos, luego por la magia, y muchos pequeños, digamos, los pequeños elementos constitutivos de las creencias y los rituales religiosos en los más diversos pueblos del mundo. Y van publicando, no solamente van publicando sus pequeños avances en base a las informaciones de etnógrafos, de historiadores, y a sus propios aprendizajes filosóficos, etcétera, sino que también se van nutriendo o van enriqueciendo progresivamente todo esto de condiciones institucionales cada vez más seguras. El propio Marcel Mauss es el que primero consigue, luego de venir profesor de esa institución donde se había formado en posgrado, digámoslo así, la quinta sección de la Escuela de Prácticas en Altos Estudios, y en 1902, finalmente, cuando ya este movimiento laico es reinante en la Sorbona, Émile Durkheim obtiene un puesto en París y ya el grupo está todo, digamos, en la capital francesa y en el entorno de la nueva Sorbona, con instrumentos de organización institucional que ningún otro contrincante tenía.
O sea, contrincantes y más populares que el propio Durkheim en la época, había muchos, ¿no? Como Gabriel Tarde, pero todos eran fácilmente criticables por lo endeble de los instrumentos metodológicos y de los capitales intelectuales con los cuales se lanzaban a las demostraciones de los problemas sociológicos que demarcaban sus teorías. Bueno, en algunas formas primitivas de clasificación, por sobre todas las cosas, lo que se ve es el intento de encontrar la correspondencia entre las formas de organización social y las representaciones o las categorías colectivas, ¿no? Déjenme aquí apilar a algo de mis fichitas. Es decir, la explicación del hecho religioso no iría a encontrarse en la naturaleza de las propias representaciones religiosas, sino en el orden de organización del mundo, del propio mundo social. Esperen que en este maremoto de papeles me es difícil reencontrarla. Bueno, entonces en el estudio de las religiones primitivas, por sobre todas las cosas, lo que permitiría encontrar mucho más fácilmente es todo aquello que la teología o la evolución de las ideas religiosas habría ocultado como un manto consciente sobre el fundamento de la, digamos, o el sentido de lo religioso para la organización de la vida colectiva o social. Por sobre todas las cosas, las representaciones colectivas de tipo mágico religioso, tótem, simpatía, el demonio, mana, Dios, sobrenatural, en fin, que giraban o gravitaban en torno a las creencias más primitivas de los religiosos, eran formas inconscientes de organización del pensamiento que no escondían de por sí las razones de su explicación. O sea, como decíamos, la definición científica, la explicación científica de esos hechos con sentido porque garante de la cohesión social o explicativa de cómo están realmente tan fuertemente unidos moralmente los individuos de todos los agrupamientos sociales de las sociedades segmentarias, irían a ser, digamos, encontrados por la ciencia social. O sea, suponían una ruptura tanto con las prenociones de la cultura de ellos, occidental, católico-céntrica, etcétera, sobre el carácter degenerado, porque primitivo, porque incompleto, porque aún no desarrollado de las supersticiones primitivas, como de las propias explicaciones nativas del orden cosmológico de su propio mundo, ¿no? Sería la ciencia la que debería encontrar los elementos comunes a todas las religiones, ¿no? Y ahí es que comienza todo ese trabajo de segmentar, de ver lo que hay, de lo que existe en unas y que no existe en otras, ¿no? Y por sobre todas las cosas, la religión es comprendida con esa idea tan moderna en la época, que es una idea de sistema, un sistema de creencias y de rituales, donde en algunas faltan algunas figuras o representaciones como la idea de Dios o la idea de sobrenatural. Por sobre todas las cosas, la explicación teológica del carácter primitivo, sinónimo de degenerado o falso o erróneo de las creencias mágicas, por ejemplo, de las sociedades tribales, que las religiones dominantes tenían para la época, estaba impregnado por la ausencia de una figura suprema, definitoria de lo religioso, para ellas que era digamos, la trascendencia de Dios, ¿no? La constatación de que la figura de Dios es ausente en grandes religiones universalistas como el hinduismo, por ejemplo, llevó a decir, no es por ahí el camino de la explicación.
también representaciones como el orden de lo sobrenatural, la religión como asociada a la creencia en un orden de lo sobrenatural, fue desgajado de raíz porque la propia idea de naturaleza había sido definida por una ciencia extremadamente nueva, como eran las ciencias naturales, y la conceptualización de un orden de lo natural siendo extremadamente reciente, ¿no? ¿Cómo podía ser que un orden de lo sobrenatural podría ser concebible como antiguo o precedente a esa concepción, ¿no? Entonces, por sobre todas las cosas, ellos encontraron en ese laboratorio que para tantos antropólogos de la época, Robertson Smith, Westermarck, Fraser, Taylor y tantos otros, era Australia, ¿no? Como cuna de los grupos humanos más, más cercanos a lo que pudo haber sido la humanidad en sus primordios, con esa extremada simpleza material, pero con esa extremada complejidad de la forma de organización social y de pensamiento tan distantes de las concepciones y de los modos de vida occidentales y humanas, ¿no? Entonces, por sobre todas las cosas, el tema del totemismo australiano también era un tema de época, un tema obligatorio, no es eso lo que están, digamos, iluminándolo por primera vez, pero sí comienza a aflorar en algunas formas primitivas de clasificación con un programa explicativo que estaba ausente en todos los otros científicos que se abocaron a esa carrera frenética por encontrar allí las llaves de los primordios de la humanidad y hacer de los primordios la aplicación de toda evolución ulterior de las sociedades humanas. Y por sobre todas las cosas, digamos, este intento por encontrar la definición científica del orden religioso en ese tipo de sociedades fue a dar la llave con la correspondencia que hallaron entre la forma de organización o de división de los segmentos sociales, es decir, las fratrías, las divisiones en dos grupos de fratrías que a su vez incluían divisiones exogámicas de clanes, cada una con un conjunto de filiaciones o de relaciones de parentesco con todo el orden cosmológico que incluía las cosas, los animales, las plantas, las estrellas, los fenómenos meteorológicos o lo que fuere, y donde había toda una lógica de pensamiento donde el hombre encontraba una explicación sobre su propia vínculo entre los hombres, entre las personas constitutivas del grupo. Entonces, ahí hay algo que es fundamental, que es encontrar la fuerza que explica el modo como el individuo está inserto en una colectividad. Por sobre todas las cosas, el andamiaje teórico de la explicación de lo religioso para la teoría de Durkheim y Moss iba a vincular, digamos, por la relación entre individuo y colectivo y lo sagrado y lo profano, ¿verdad? O sea, era como ese cuadrinomio, o esos dos pares de oposiciones, ¿no? Que yo alguna vez le di una formita en un trabajo, no sé si lo podrán ver aquí figurado, ¿no? Detrás de fichas y fichas que yo he hecho, ¿no? No sé si ustedes llegan a retenerlo ahí, o en todo caso lo pueden ver, ¿no? La evolución de las ideas religiosas hacia una moral laica, de una moral religiosa a una moral laica, tenía que ver con, digamos, el modo en que los hechos sociales estaban, digamos, costurados, ¿no? O donde el material de unión entre los individuos a la colectividad estaba garantizado por la clasificación de las cosas en sagradas o profanas, ¿verdad? Donde
lo sagrado y lo profano tenía una función no solamente, digamos, de orden, de un orden simbólico trascendental, sino por sobre todas las cosas un orden de regulación jurídica, de sanción de lo que no podía ser hecho por el individuo. O sea, por ejemplo, casarse con alguien de un clan que no le correspondiera, o alimentarse de una planta sagrada o de un animal considerado sagrado para el grupo, o digamos, ¿cómo se dice? No corresponder con la autoridad de las reglas de filiación, de parentesco, en fin, con todo lo que la moral colectiva estaba infundiendo a través de una explicación de tipo de la sacralidad que el parentesco entre los seres y las cosas iría a tener. El totemismo australiano era esa llave de la forma de organización en clases de agrupamientos humanos y agrupamientos de todos los seres del universo en correspondencias correlativas de unas con las otras, ¿no? Como van a demostrar en algunas formas primitivas de clasificación, detrás de esa álgebra de dar un orden a la naturaleza, al mundo, a la explicación, ¿no? Era una forma, por sobre todas las cosas, de conocer. Hacia allí se orientó la sociología de la religión de Marcel Mauss y Émile Durkheim, hacia una sociología del conocimiento. Lo que estaba en juego, por sobre todas las cosas, era un método, un instrumento, una disposiciones para comprender al hombre en su entramado social y en sus relaciones con todos los hechos que lo rodeaban. Entonces, bueno, hay la explicación de la religión como una comprensión de los mecanismos que a través del pensamiento ordenan las categorías trascendentales del entendimiento. Ahí hay algo que ya habíamos visto con Franz Boas, que era propio de toda una tradición filosófica que provenía de Kant, por supuesto, y donde la función fue, tanto en Boas como en Durkheim, uno podría decir, encontrar las raíces históricas de este descubrimiento que los filósofos habían hecho apenas en el orden del pensamiento, ¿no? Como si la trascendencia de las ideas o la aquiescencia, la adquisición de la grandeza del individuo en la sociedad pudiera ser lograda a través de la espiritualidad, de la educación o apenas del ejercicio racional sobre sí mismo. Entonces, estos autores encontraron que el sentimiento, la atracción a pensar de determinado modo tenía que ver con el modo en cómo estaban dadas históricamente por la colectividad el vínculo con el padre, con la madre, con el cónyuge, con los hermanos, es decir, con el clan y con el colectivo social como un todo. Entonces, por sobre todas las cosas, la fuerza de cohesión que garantizaba el totemismo era, por sobre todas las cosas, una representación colectiva. Eran formas de representaciones colectivas cuya función primaria era garantizar la cohesión social y dar una coherencia, digamos, un arte de pensamiento que justificara precisamente el sentido de la vida en el mundo. Bueno, esa fuerza tan ejemplar o demostradora era lo que ellos estaban queriendo trasladar a la sociedad contemporánea porque habría sido lo que se perdió. O sea, la capacidad de un bienestar intelectual o moral, si se quiere, de los sujetos en su sociedad, en este mundo, digamos, del suicidio, de la acumulación desenfrenada de riqueza, del sentimiento que, como en el presente, yo diría, se veía que la sociedad estaba yendo como un ferrocarril sin freno a su propia destrucción, ¿no? Entonces, bueno, esta nueva función de la moral laica, de la educación, etcétera,
haría que el aprendizaje, que la importancia de la religión en las sociedades primitivas y esta forma tan virtuosa de correspondencia entre el modo de organización de la división social, de las divisiones de la sociedad, con todas las representaciones de lo que es considerado sagrado, podía sufrir una transferencia, digamos, de energía y, por lo tanto, una enseñanza para lo que está haciendo falta en la sociedad contemporánea. Para eso hacía falta hacer la historia completa de la evolución de esa forma tan primitiva de pensamiento que fue el totemismo, y por eso ya, por ejemplo, en alguna forma primitiva de clasificación, al ver el modo de complejización del totemismo en los Suni y luego en el taoísmo chino, ¿no? Donde la lectura... Bueno, disculpen, estoy queriendo comprobar acá cómo estamos con los datos porque posiblemente esté hablando en el vacío. Déjenme chequear una cosa. Bueno. Estoy con problemas de conexión, aparentemente más, o de cámara, espero que siga grabando. Pero con esto, bueno, ya estoy queriendo llegar al punto tal vez culminante, ¿no? Donde, digamos, para comprender o para vincular o para que se torne una enseñanza útil para el tipo de moral laica que ellos estaban queriendo contribuir a infundir en la sociedad contemporánea, fuera eficaz, debían trazar la historia completa de las religiones, ¿no? Y comprender, por ejemplo, cómo es, en todo caso, la ciencia y la ciencia de lo social, el instrumento por excelencia que debería garantizar la armonización de todo aquello que estaba siendo disfuncional en la frenética división del trabajo social y la evolución de los estados nacionales modernos. Entre medio, bueno, para comprender, entonces había una relación para comprender las relaciones entre lo sagrado y lo profano, que era un instrumento para comprender cómo está constituido el vínculo entre lo individual y lo colectivo, y por lo tanto cómo la ciencia iría a apropiarse de funciones que antiguamente estaban depositadas en las representaciones colectivas de tipo religioso. Había que pasar por todos los estadios o todas las artes del pensamiento, como era, por ejemplo, la magia, ¿no? La magia tenía instrumentos, digamos, un componente fuertemente religioso, ideas sobre demonios, sobre figuras, digamos, sobrenaturales, lleno de rituales, con prescripciones muy emparentadas con tradiciones de corte religioso, pero al mismo tiempo la manipulación de objetos del orden físico como un orden de la transformación de las cosas, ¿no? Entonces era como, contenía en sí esa categoría trascendente de tipo kantiana del principio generalizado, hipergeneralizado sobre la causalidad, y al mismo tiempo una dimensión individual, porque el mago, por sobre todas las cosas, es un individuo, pero donde la explicación de la fuerza o la autoridad del mago solamente comprendíase por la autoridad depositada por todos aquellos que creían en su capacidad de transformadora. En fin, son muchas obras, es toda una evolución de lecturas que nosotros los invitamos a realizar. Es muy dramático tener que sintetizar una historia tan larga de obras tan complejas en tan poco tiempo y de esta forma tan impersonal que es un video a ser diferido, donde no tenemos una comunicación particular, pero entonces yo los invito a ordenar cronológicamente la trayectoria de estos autores, las condiciones institucionales de evolución de sus obras, digamos, la evolución de las formulaciones en que ellos comprendieron el fenómeno religioso y cómo a través de él ellos dieron vigor a una ciencia social contemporánea a través de formas de organización
que están presentes y que son realmente virtuosas e inspiradoras de cómo nosotros podríamos hacer para seguir garantizando nuestras disciplinas entre las ciencias sociales contemporáneas. Me faltó hablar un poco de muchísimos capítulos, ¿no? Como por ejemplo el lugar que también en ellos tienen las categorías del entendimiento, sobre las cuales hablamos tan fuertemente al ver la obra de Franz Boas, como, digamos, este lugar de la comprensión de lo real, ¿no? Como esta usina de figuración de las representaciones colectivas, en todo caso, como los aspectos psicológicos, emotivos y el pensamiento es el lugar para comprender algo que no es del orden de los ultranatural, digamos, o de lo extramundano, o de la fisicalidad de las relaciones entre el individuo, la geografía o las condiciones físico-químicas o biológicas de la constitución de las razas, ¿no? Entonces, también Durkheim, que se había formado en la psicología experimental con Wundt en Alemania, digamos que están compartiendo este trasfondo de esta filosofía kantiana, que es tan importante para ver cómo también hay una relación virtuosa entre la historia intelectual alemana y francesa ahí que ellos importan, ¿no? Para lograr para que sean triunfantes sus ideas realmente sociológico-científicas en un ambiente hasta donde entrado el siglo XX todavía la fuerza de atracción de la filosofía seguía, y de las letras en Francia seguía siendo como muy dominante para las verdades que flotaban en esa cultura particular. Y bueno, Émile Durkheim muere en 1917, muere de tristeza como víctima tal vez de todos esos fenómenos al que él había querido comprender en el siglo XIX sobre el malestar del hombre en la sociedad contemporánea, y muere de tristeza durante la Primera Guerra Mundial y después de la muerte de su único hijo en el teatro de operaciones y de varios miembros del grupo, ¿no? Para él ya no tiene sentido nada, él todavía es relativamente joven, digamos, todavía no tiene 70 años, y ahí es que emerge, o termina de emerger la autoridad de Moss, quien se pone al hombro la reorganización de toda la herencia del grupo, refunda la Année Sociologique y vuelve a fundar todo un nuevo conjunto de instituciones de enseñanza para la sociología y la etnología francesa, como no había llegado a completar su tío, ¿no? Tanto él, ¿no? Marcel Mauss, como Maurice Halbach, como François Simian y otros, Celestin Boulglé, que luego veremos que es fundamental en la formación de figuras como Lévi-Strauss, etc., llegan a ocupar cargos más poderosos que Émile Durkheim en el cuadro de la institución académica francesa, y son ellos los que terminan haciendo consagrar las ideas de Durkheim, como si Durkheim hubiera estado macerando a lo largo de toda su vida un programa que colectivamente, lentamente fue poniendo ladrillo sobre ladrillo, y ahí está la fortaleza del castillo de una explicación y de una formulación teórica que entre tantas y tantas otras contemporáneas a las de ellos que no tuvieron éxito porque no tuvieron, digamos, el instrumental con el cual fueron construidos. Nuevamente, fueron hombres extremadamente capaces, pero hombres de su época, con cierta educación, cierta historia particular, que es preciso conocer para comprender cómo sus ideas no fueron el frotar una lámpara e inventar ciertas ideas de la nada, ¿no? Bueno, si bien sé que son extremadamente segmentadas y disgregadas, o tal vez no hemos podido con todo el hilo de cosas que yo quería comentarles para que ustedes tuvieran un poco las piezas de este rompecabezas para comprender por qué esta escuela sociológica tan antigua es tan poderosa. Por lo menos en este video creo que les he ofrecido varias de las pistas que los invito a ustedes
a hacerla suya para que la lectura y relectura de los textos del programa los lleve a hacer sus propias fichas, sus propias síntesis, sus propios ordenamientos, y con las consignas de los profesores, con las fichas, los videos y los instrumentos que nosotros les ofrezcamos, puedan hacer suyas las explicaciones de quiénes fueron estos autores tan impresionantes y por qué vale la pena seguir estudiándolos. Bueno, con esto dejo la grabación de la clase de hoy y espero verlos pronto. Gracias.